Parte 8. Cuando Naruse, Mio, Basara y Yuki regresaron a la puerta principal de su casa juntos, ya habían pasado las 8. Estamos en casa. Después de que Mio abrió la puerta y anunció que estaban en casa con seguridad, la puerta del salón se abrió de repente. Pensé que estaría definitivamente María, pero parece que estoy equivocado. La persona que se precipitó al pasillo fue Kurumi-chan. Al ver la cara sonrojada de Kurumi con un rojo brillante, Mio la abrazó mientras ella llamaba su nombre, y al final, cuando Kurumi vio a Mio y los otros, su rostro se volvió aún más rojo. ¿Qué ocurre? No es nada. No es necesario preocuparse por mí. Después de que Kurumi gritó en voz alta, rápidamente se precipitó por las escaleras. No te preocupes, voy a ver. Yuki se quitó los zapatos, y luego siguió a Kurumi arriba. ¿Cómo está ella? El día después de que Basara y Yuki la obligaron a someterse, Kurumi se encerró dentro de su habitación, pero por la noche a regañadientes salió de la habitación después de haber sido persuadida por 2 personas, y parecía actuar bastante normal recientemente. Debido a que ella estaba monitoreando a Mio, quien era la hija del antiguo señor demonio, y María, quien era seguidora de Mio, Kurumi mantuvo su distancia hacia ellas, pero puesto que vivían bajo el mismo techo, era inevitable que se vieran todos los días, y también hablaron la una a la otra cada día. Pero como esto, básicamente había vuelto a lo que era ese día. En ese momento. Oya, oya, bienvenidos a casa, todo el mundo. Al ver a María saliendo de la sala de estar, Mio entrecerró los ojos. Eso se debía a que María parecía reírse de algo en un rincón de su boca. María, no le hiciste nada a Kurumi-chan mientras no estábamos, ¿verdad? Yo no hice nada especial. Solo le invité a tomar un baño juntas, y ella también estuvo de acuerdo. Tener un baño juntas, ¿cómo iba a estar de acuerdo? María no pudo evitar sonreír cuando dijo. Por supuesto que lo haría. Mientras Mio-sama estaba ocupada asistiendo a la escuela, Kurumi-san y yo ya nos habíamos convertido en buenas amigas. No la amenazaste con nada raro, ¿verdad? ¿Cómo iba a hacerlo? Fue absolutamente mutuo. Kurumi-san es mucho más linda de lo que imaginaba, y sorprendentemente sencillo. María rió juguetonamente cuando ella dijo. Solo entonces, estábamos viendo un video felizmente juntas. ¿Video? Podría ser. Con una sensación de aprensión nerviosa, Mio empujó a María a un lado, y se quedó en la puerta de la sala de estar. Lo sabía. Al ver la imagen que aparecía en el televisor, Mio suspiró mientras sus hombros cayeron. La pantalla LCD de gran tamaño estaba mostrando actualmente un video de Basara y Yuki tallando un inmenso placer en el cuerpo de Kurumi. Era una imagen de su primera experiencia del placer y éxtasis femenino. Después de haber sido vista por Kurumi en su cosplay de perro, Mio se atrincheró en su propia habitación arriba, aunque oyó los gritos ocasionales de Yuki y Kurumi desde abajo, y les preguntó lo que sucedió al día siguiente. No esperaba que fuera tan intenso. María, quien le siguió a la sala de estar, dijo con un tono brillante. Mira, Kurumi-san es muy dotada. En estos días, las hermanas que tienen una relación tan estrechas entre sí y son capaces de hacer este tipo de películas increíbles son realmente raras. Esto hace que sea muy difícil para mí suprimir los sentimientos en mi corazón, incluso mis lágrimas van a salir. Realmente no puedo suprimir la sensación de simpatía en mi corazón. Mio ni siquiera tenía la energía para enojarse. Verdaderamente lamentable, incluso para Mio, quien fue la primera en hacer el contrato homosirviente con Basara. Ella meditaba en su mente acerca de la forma caótica y descarada en que se había convertido la relación entre ella y Basara. Kurumi solo tuvo la experiencia de esa noche, pero grabada en su mente y cuerpo, fue probablemente un nuevo y extremadamente intenso placer. Esto no es nada bueno. Ahora se quedará en su habitación por un tiempo de nuevo. Después de que Mio con impotencia murmuró eso, María de repente dijo, extraño, ¿dónde está Basara-san? Mio también se dio la vuelta para mirar, pero en algún momento desconocido para ellas, Basara había desaparecido de la entrada. Basara regresó a su propia habitación, y luego después de colocar la bolsa sobre la mesa, él se acostó en su cama. Aunque mirando al techo, pensó en todas las conexiones entre la información que había recibido hasta ahora, y la situación actual. El alcance actual ya se había reducido, se determinó que el objetivo era Basara, y que se trataba de alguien relacionado con la Academia Hirigasaka. Se podría inferir con independencia de si ese ataque era una advertencia, o si tenía algún otro significado. Definitivamente había una razón detrás de ello, y que sería una oportunidad para que el enemigo tomara medidas. En primer lugar, la primera probabilidad fue la razón detrás del ataque y la causa por la que se inició simultáneamente en ese momento. El día en que Basara fue atacado en la estación, habían ocurrido 2 cosas inusuales. La primera fue que fue su primera vez asistiendo al comité organizador del festival deportivo, y la segunda, que visitó la casa de Hasagawa Chisato.
En la actualidad, la posibilidad de que el incidente estuviera relacionado con el comité organizador del festival deportivo era mayor. Ese ataque podría haber sido una advertencia a Basara para que se retirara del comité organizador del festival deportivo. Los que esperaban que Basara se retirarían del comité organizador consistían en dos facciones. Una de esas facciones querían que el festival deportivo tuviera éxito, en otras palabras, las personas que no estaban satisfechas porque vieron que había problemas debido a que había demasiada gente en el comité organizador. De los líderes, la mayoría de ellos habían tratado de estimular a Kajiura y otros miembros del consejo estudiantil para rechazar a Basara. Aunque era reacio a pensar que sí, en su posición, rechazar a Basara y algunos otros era bastante normal. Pero los que querían que el festival deportivo tuviera éxito no bastaba con incluir a los pocos que eran miembros del consejo estudiantil, así que no era solo estudiantes, sino que también los profesores podrían ser sospechosos. La otra facción no tenía nada que ver con el festival deportivo, ya que simplemente querían excluir a Basara, la facción que solo quería deshacerse de Basara. Esta facción de forma natural formada por los fans de Mio y Yuki, que eran dirigidas por Dounu y Houzumi. Aquel cuya hostilidad hacia Basara era o el más fácil de entender era Dounu de la facción de Mio. Desde el ataque en la estación, mirando a la actitud egoísta del enemigo que involucraba a personas inocentes sin importarle, a diferencia de las personas que querían que el festival deportivo tuviera éxito como Kajiura, Dounu parecía más cerca de eso. A pesar de eso, en el momento en que Dounu y algunos otros tomaron a Basara detrás del edificio de la escuela, Sakazaki interrumpió para salvarlo, y nada había sucedido desde entonces, pero dado que en la primera reunión del comité organizador vieron a Mio junto a Basara, no había ninguna garantía de que su hostilidad no resurgiría. El problema era que Basara conviviendo con Mio y Yuki era algo que era sabido por mucho tiempo por toda la escuela. Por el contrario, era poco probable que Dounu tuviera la intención de organizar un ataque de este tipo solo porque se encontraban reunidos en el comité organizador en conjunto, pero explicando el comportamiento fuera de control de Dounu siendo causado por la manipulación de ese ataque, sería más razonable. Sin embargo, si el enemigo siempre tenía malas intenciones hacia Basara, atacarlo en ese momento era realmente una buena opción. Eso fue debido a que el inteligente Takigawa había regresado al reino de los demonios. Cuando Takigawa regresó al reino de los demonios, habían pasado solo un par de horas antes de que Basara fuera atacado, justo después de que aconsejó a Mio y Yuki quienes habían acabado de hacer compras en el supermercado. Fue el día después del ataque que Basara comenzó a sentir que estaba siendo vigilado en la escuela. Se podría decir que todo esto ocurrió después de que Takigawa se despidió de la escuela. Además, el pueblo había enviado ahora a Kurumi. Si el enemigo sabía acerca de esta información de antemano, era posible que se trataba de un intento de hacer que el pueblo creer que Basara tenía el riesgo de implicar a personas inocentes, por lo que su ataque cronometrados para que Kurumi haría tiempo. Tan pronto como el pueblo determinó que la situación era demasiado grave, simplemente dejar al comité organizador no sería suficiente para resolver las cosas, y tendría que hacer frente rápidamente a la suerte de ya fuera dejar a Mio o Yuki. Sin embargo, hasta ahora, todavía faltaba una evidencia decisiva. Así que hoy, Basara cambió la postura pasiva que había adoptado hasta ahora, y trató de una postura activa, con el conflicto con Dounu y los demás como una razón. Si utilizaba esa oportunidad para amplificar la situación, también les obligaría a dejar el comité organizador juntos. En ese momento, Mio y Yuki estaban ausentes debido a que estaban ensayando para la competencia de porristas, por lo que si decidieran atacar a Basara por celos, proporcionarían una excelente oportunidad para que se rebelaran a sí mismos. Basara también había pensado en ello, en la probabilidad de que la facción quien lo quería fuera del comité organizador de modo que el festival deportivo no tuviera éxito, realmente existía, y entonces era posible que fueran los culpables. En tales circunstancias, la partida de Basara aplacaría su descontento. En el proceso, también sería capaz de eliminar a Dounu, quien había comprado caros fuegos artificiales y perdiendo 200.000 yenes. Además de lograr este efecto de compensación, también se podría considerar su contribución final al comité organizador del festival deportivo. Pero debido a la aparición de Sakazaki, no fue capaz de atraer con éxito al otro lado para hacer su siguiente movimiento, por lo que fue un fracaso al final. Para Basara, el tiempo era esencial, y necesitaba encontrar inmediatamente un método para descubrir el verdadero motivo del enemigo, pero no creía que, con lo que escuchó de Sakazaki, la situación fuera una vez más sumida en una niebla misteriosa. Tener cuidado de Hosagawa Chisato. Si Sakazaki no lo hubiera dicho, Basara realmente no se habría dado cuenta de que había sido influenciado por ella desde que la conoció. Después de confiar fielmente su consejo, era casi hasta el punto de que ciegamente la seguía, pero sí era un fenómeno extraño.
El mayor tabú en combate o en una misión era la creencia. Una excesivamente fuerte sensación subjetiva debilitaría la compostura, estrecharía la visión y evitaría que la gente hiciera juicios correctos. Por eso Basara se sometió a un entrenamiento muy riguroso mientras estaba en el pueblo, y libró batallas en las que no creía que iba a ser capaz de ganar para que pudiera desarrollar el hábito de ver las cosas desde diferentes perspectivas. Por lo tanto, él fue capaz de descubrir la verdadera identidad de Takigawa, y también fue capaz de encontrar una manera inesperada para poner fin a Solskjaer. Dado que era así, porque confió totalmente en Hasagawa, o más bien, porque no sospechó de ella, este enemigo era capaz de crear barreras poderosas, y también era capaz de controlar las mentes de las personas. Como dijo Sakazaki, la situación en torno a Hasagawa era bastante inusual, e incluso Takigawa nunca había mencionado nada en contra de ella. Parecía como si todo alrededor de Hasagawa pudiera cambiar de acuerdo a sus necesidades. Pero alrededor de Hasagawa, dos personas irregulares habían aparecido. Una de ellas era el propio Basara. Obviamente, Hasagawa se acercó a Basara por su cuenta. Si ella estuviera detrás del ataque, el momento en que se trató del Yakinikle Takigawa y se reunió con ella probablemente no había sido una coincidencia, y tenía un motivo ulterior para invitarlo a su casa. Era aterrador en el caso de que Hasagawa era la L culpable, la razón de por qué estaba tan interesada en Basara sería el Vanishing Shift. Suponiendo que Hasagawa era capaz de controlar las mentes de todos a su alrededor, tal vez de alguna manera, ya que Basara era capaz de eliminar cualquier ataque físico o mágico, podía haber captado su interés o plantear una amenaza, así que ella quería saber si era posible para él eliminar su control mental. Por lo tanto, diseñó varios experimentos, como tomar su traje de baño fuera de la enfermería y comer o bañarse en su propia casa en un intento de nublar el juicio emocional de Basara, y cuando por fin vio a Basara como una amenaza, ella atacó cuando Basara se fue. Pensando de esa manera, parecía mucho más razonable que uno atacara por celos. Pero no lidiaba con el problema que no podía ignorar, era la otra persona irregular, Sakazaki. Ni Basara, Yuki ni Takigawa detectaron nada de malo en Hasagawa, sin embargo Sakazaki lo hizo. Suponiendo que Hasagawa eliminaba a los que estaban al tanto de ella por la manipulación, Sakazaki debería haber sido antes que Basara. Además, Sakazaki eligió ese momento para decirle a Basara sobre el problema con Hasagawa. ¿Cuál fue la razón detrás de esto? Sakazaki dijo que vio a Basara bajo la influencia de Hasagawa. ¿Se lo dijo a Basara solo para que Hasagawa supiera de las sospechas de Sakazaki? ¿Podría ser que esta era la trampa del otro lado? Lo dijo Sakazaki. Podría simplemente haber sido una historia inventada para que el enfoque de Basara se dirigiera hacia Hasagawa, quien no estaba relacionada con todo, y entonces mostrará una apertura. De esta manera, Sakazaki no lo dijo intencionalmente, pero en cambio se sometió a la manipulación del verdadero culpable. No. Al menos, la confianza de Basara hacia Hasagawa era un hecho indiscutible. No creo que todo sea una mentira. Es solo que, independientemente de si creía que Hasagawa o Sakazaki eran el sospechoso, las pistas que actualmente poseía no eran suficientes para decidir, y no sabía quién entre uno, Houzumi, Tachibana o Kajiura era el atacante, o si estaba siendo manipulado. No, incluso si el atacante era uno de ellos, era imposible determinar si estaban siendo manipulados. En estas circunstancias, la determinación del siguiente movimiento era: no, ¿cómo puedo pensar así? Toho Basara se sentó en la cama, y alzó la vista al frente. ¿De qué me preocupo? Después que se animó a sí mismo, se calmó un poco, desechar el prejuicio y sospecha de todas las posibilidades. Y entonces, llegar a una contramedida para cada posibilidad. Debía estar bien, porque él mismo tenía la capacidad para estar seguro de las cosas. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Basara. Era una persona que sin duda podía estar seguro, Narusemio preguntó desde fuera. Desde que llegamos a casa desde la escuela, has estado actuando un poco extraño. ¿Hay algo malo? Su voz indicaba que estaba preocupada por Basara. Realmente, la hice preocuparse. Así Basara tomó una respiración profunda, y dijo: lo siento. Estoy un poco perturbado, voy a pensar en una manera de tratar con ello. Sin embargo, ya estoy bien. Ayúdame a llamar a todos a la sala de estar, se los diré a todos acerca de lo que me encontré hoy, y también todo lo que yo he entendido recientemente. Además, Toho Basara continuó. Para un enemigo cuya identidad y motivo es desconocido, esto es como debemos tratar con él. Todavía había demasiados sospechosos en este momento, las personas acerca de las que tenía sospechas no se podían contar con una mano. Pero el conocimiento que poseían no era cero.
El objetivo del enemigo era Basara, y ellos no se preocupaban por traer el caos a los alrededores. No podían perder contra un enemigo tan despreciable. Eso fue suficiente. Por lo tanto, comenzarían con lo que tenían disponible. Tal vez el festival deportivo sería una clave importante. El resultado decidiría si podrían conseguir ir a través de ese día. Si tuvieran que luchar, entonces que así fuera. Aunque era reacio a sospechar de sus compañeros o profesores, no tenían una opción en este momento. Independientemente de lo que atormentaba el corazón sufrido, tenían que luchar en este momento para que pudieran creer en todo una vez más. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.